Bueno. Marisa dice que me odiaba, pero en el fondo me amaba. O podemos decir que del odio al amor hay un solo paso, muy cortito. Bueno, estaba dándole un estudio bíblico a un hombre que es católico. Y a este hombre que le estaba dando el estudio bíblico, él me dice, oye, ¿te puedo dar un libro para que veas la conversión de una persona que era adventista o protestante y dejó de serlo y se convirtió al catolicismo? Yo le digo, bueno, puede ser buena idea que tú me des ese libro, puede ser buena idea. Le dije, y yo te voy a pasar un libro donde Martín Lutero, que era miembro de la Iglesia Católica, se convirtió al protestantismo. ¿Te parece leerlo también? Me dijo que es como que tiene más peso. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia verdadera no es porque se convierte uno o deja el otro. O sea, la iglesia verdadera no es porque se convierta el rey de España, va a ser la iglesia verdadera o no la iglesia verdadera. La iglesia verdadera está estipulada, las características en el libro de Dios. Y Dios es el que dice cómo está conformada la iglesia verdadera. Y eso es lo más importante, ¿ok? Ahora, dentro de lo que significa de vital importancia, tenemos que entender que lo de vital importancia es lo que dice la Biblia con respecto a cualquier tema de la vida, cualquier área de la vida. Hoy nosotros vamos a hablar específicamente de cuál es nuestra situación delante de nuestro Dios. Porque hemos visto lo que vimos ayer, que quién es Jesús. Una vez que ya yo sé quién es Jesús, tengo que entender qué era lo que implica que Jesús estuviera entre nosotros. Porque Jesús es ¿quién? Jesús es Dios. Entonces, para saber qué implica que Jesús esté entre nosotros, ¿ok? Hablamos de tres cosas importantes. Vamos a ver si las recordáis. Vamos a ver cuáles son esas tres cosas importantes. ¿Lo pasamos? Vamos a ver cuáles son esas tres cosas importantes que vimos ayer de lo que implica que Dios esté con nosotros. ¿Recordáis que lo hablamos? Implica, ok, número uno, que Jesús llegó a ser como nosotros, se le preparó un cuerpo, entró a la tierra como un niño, ok, de María, la Virgen, y en ese caso nace, crece, y él tiene que aprender las escrituras que él mismo inspiró. ¿Habéis visto alguna película de ciencia ficción? Que alguien va al pasado y se coge y se anota algo, y cuando llega el futuro él mismo tiene que leer la nota que ha mandado. Algo parecido, el Señor inspira a los profetas y cuando llega a este mundo como un niño tiene que aprender lo que él mismo inspiró. Ese es nuestro Jesús. ¿Por qué? Porque tiene que establecer el camino también de los niños, como tienen que aprender en el Evangelio de Jesucristo. Entonces deja el modelo desde que nace y toda su niñez hasta su adolescencia, 12 años, y de ahí en adelante, para que todos los que nacen en esta tierra sepan cómo seguir a Dios. Ese es el mejor ejemplo que podemos saber. Y luego implica tener un nombre, y no solo eso, sino que implica vivir entre nosotros. Puso su tienda, puso su carpa entre nosotros. Y entonces, en ese caso, no solo eso, sino que hay cosas que solo puede hacer Dios. ¿Cuáles son las cosas que solo puede hacer Dios? Lo pasamos y aquí dice, fijaros, las cosas que solo puede hacer Dios. Dice, solo Dios puede crear, solo Dios puede perdonar pecado y solo puede Dios ser adorado. Y hemos demostrado que Jesús, siendo ser humano, hizo esto. ¿Ok? No la de crear, pero Jesús sí sustenta el universo. Porque la Biblia dice que lo sustenta. Él sustenta lo mismo que Él creó. Y dice la Biblia que creó lo visible y lo invisible. ¿Y qué es lo invisible? Pues lo invisible al ojo humano, el macrouniverso y el microuniverso. Eso es muy invisible, pero eso está ahí. Aunque hay algunas cosas del microuniverso que quizás hayan sido producto del hombre y todo lo que ha vertido en este mundo. Porque recordad que el hombre, ¿qué es lo que está haciendo con el planeta Tierra? Lo está destruyendo. Muy bien, en ese caso entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús? Pásalo, hemos dicho que Jesús es ¿quién? Dios. O sea que cuando tú sigues a Jesús, ¿estás siguiendo a quién? A Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene ¿a quién? Nadie viene al Padre sino por quién. Es decir, que la única forma de que yo llegue al cielo es a través de quién. Solo Jesús. Es que no hay otra forma. No hay otra forma. Jesús es el único mediador entre Dios y los... No hay otra forma. No es a través de
de María, no es a través de los santos, no es a través de nadie, solo es a través de Jesús, porque Jesús es el único que puede unir con su humanidad a la tierra, con su divinidad al reino de los cielos. El único es Jesús. Por eso la pregunta es, cambiamos y dice así: ¿cuál es mi aceptación delante de Jesús? Ya yo sé que Jesús es Dios. Ahora, ¿cómo estoy yo delante de Él? Porque si Jesús es Dios, la cosa que necesito saber yo es cómo estoy o cuál es mi situación delante de nuestro Dios. Pasamos y dice, fijaros Pablo. Oh, no salió. Bueno, dice así, este no es el texto, dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Claro, ¿qué es la gloria de Dios? La presencia de Dios. ¿Cómo es la presencia de Dios? Pues fuego consumidor, porque Dios es fuego consumidor y es un ser súper santo y espiritual. Entonces estamos destituidos de esa gloria. ¿Y por qué estamos destituidos? La razón es porque pecaron. Entonces la razón de que yo no esté en unión con Dios es que he pecado. Y como consecuencia de ese pecado estoy ¿qué? ¿Separado de quién? De Dios el Padre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir a hacer Jesús como Dios? Dice, a través de mí podéis volver ¿a quién? Al Padre. Entonces, ¿cuál es mi situación? Delante de nuestro Dios estamos separados. ¿Cuántos estamos separados? Toda la raza humana. Toda la raza humana está separada de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿tú quieres volver a unirte con Dios? Sí, Jesús te muestra el camino. Jesús es el camino. Jesús es la forma, Jesús es la verdad, Jesús es el modelo para volver a llegar a papá. Eso es lo que necesitamos. Porque si estamos destituidos por causa de nuestro pecado, entonces Jesús, ¿qué tiene que resolver? Dos problemas. Número uno, el problema del pecado. Y número dos, volvernos a unir con el Padre. Y eso es lo que ha venido Jesús. Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre, pero para volvernos a llevar al Padre, tiene que entonces acabar con el problema que es el pecado. ¿Y cómo acaba con el pecado Jesús? En la cruz del Calvario. Ese es nuestro Jesús. Entonces, ¿cómo entró ese pecado? Tenemos que ir al origen, tenemos que volver al Génesis. ¿Cómo entró ese pecado en este mundo? Pues bueno, Dios dice que mandó, ¿sí o no? Pregunto, ¿Génesis 2 hay un mandato o no hay un mandato? Claro que hay un mandato. Dios mandó al hombre que no coma del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Hay un mandato, hay una orden de parte de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Que la orden está sometida a una bendición o a una maldición. ¿Cuál es? Dice, el día que de él comiere, ciertamente que les iba a pasar. Iban a morir. Iban a morir. Es decir, que si no comían del árbol, no morirían. Pero si comían del árbol, sí morirían. ¿Sí o no? ¿Estáis conmigo? Entonces la pregunta es, ¿quién puso en tela de juicio esto? Porque hay alguien que puso en tela de juicio lo que Dios dijo. Dice, ciertamente morirás. Cámbialo, vamos a ver quién puso en tela de juicio esto. Dice, ¿y la mujer respondió a quién? ¿Desde cuándo las serpientes hablan? Pregunto, ¿antes del pecado la serpiente hablaba? No. Porque cuando Adán le puso nombre a los animales, ¿veis a Adán dialogando con los animales? No, tú te vas a llamar así, tú te vas a llamar así, tú te vas a llamar así, tú te vas a llamar así. No hay diálogo. Pero entonces en Génesis 3, cuando viene la caída de la raza humana, hay un diálogo entre la mujer y una serpiente. Ah, entonces ¿qué serpiente es esta y a quién representa? Pues es interesante porque la serpiente, entonces la serpiente ¿qué hizo? Habla. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando la mujer Eva ve a la serpiente comiendo del fruto, cree que se ha elevado ¿qué cosa? Su capacidad, a tal punto que le ha dado la capacidad de hablar. Porque está comiendo del árbol, patriarca y profeta. Y dice entonces, si la serpiente habla comiendo del fruto, si yo me lo como, ¿seré igual a quién? A Dios. Pregunto, ¿es una buena deducción? Ella dijo, oye, yo quiero ser igual a Dios. Me encanta la idea de ser igual a Dios. Y se infla el ego, la autosuficiencia, querer estar separado de Dios, querer estar a la altura de Dios. Bah, se viene arriba y dice, ¡pah! Y come del fruto. Y entonces la serpiente dijo, mujer, no moriréis.
Qué interesante. Dios le dice, vas a morir. Y la serpiente le dice, no vas a morir. La pregunta es, en este caso, pásalo, ¿a quién representa simbólicamente la serpiente? ¿O quién es la serpiente? Porque si habla, tiene que ser un simbolismo. Entonces vamos a ver a quién representa la serpiente. Fijaros, Apocalipsis 12 y 9. Yo le digo a la gente, ¿qué es la serpiente? Me dice, bueno, una cascabel, pregunto, ¿qué representa simbólicamente la serpiente en la Biblia? Eso es diferente. ¿Veis? Así funciona. Por ejemplo, yo voy a Daniel 7:3 y le digo, 4 bestias se levantan del mar. Y le digo a la gente, pregunto, ¿qué es una bestia? Un monstruo, un bicho marino. Le digo, ok. Imagínate que hay 8.000 millones de personas y cada uno tiene una respuesta ante la pregunta que yo le he hecho. ¿Cuántas respuestas tendríamos nosotros, en este caso, de la pregunta que representa una bestia en Daniel 7:3? Montones de respuestas. Entonces, ¿cuál es la adecuada? ¿Cuál es la correcta? Pues tenemos que ir a Pedro 1:20 que dice, la profecía no es de interpretación. Nadie puede interpretar la forma privada. Nadie puede decir, a mí me parece, yo creo, yo pienso. No. Yo tendría que buscar un texto en la Biblia que me diga a mí, ok, en este caso, quiénes son esas 4 bestias. Y si voy al versículo 17, dice, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantan en la tierra. Entonces, ¿qué es una bestia? Un rey. ¿Qué es una bestia? Un imperio, según Daniel. Entonces, cuando yo digo que hay una serpiente que habla, entonces yo tendría que buscar un profeta bíblico para que me diga quién es la serpiente. Y voy a Juan y Apocalipsis, me dice que la serpiente antigua se llama... Entonces, ¿con quién estaba hablando Eva? ¿Con la serpiente o con el diablo y Satanás? Con los dos. Lo que pasa es que el que hablaba era nada más que el diablo, no la serpiente. Entonces estamos viendo la primera demonización que ha existido en la tierra. Y entonces dice, el diablo es Satanás. Perdón, la serpiente antigua es el diablo y es Satanás. O sea que el diálogo que hay entre Eva y la serpiente es el diálogo entre Eva y Satanás. ¿Sí o no? ¿Estáis conmigo? Sí. Entonces, Dios le dice, si comes morir, vais a morir. La serpiente o el diablo le dice, no vais a morir. La pregunta es, el día que Dios le dice que ciertamente iban a morir y Satanás dijo que no iban a morir, yo pregunto por deducción, deduzcamos, por deducción, si hoy estamos muriendo, ¿quién tenía razón? ¿Dios o el diablo? Dios. Claro, porque comieron del árbol y ¿qué le estaba pasando a la raza humana? Está muriendo, porque yo estoy viendo que continuamente, a pesar que nacen muchos niños y muchos se casan, también estoy viendo mucha gente que muere. ¿Cuál es la raíz, la razón o la causa principal de que los seres humanos están muriendo? Que han desobedecido el mandato ¿de quién? De Dios. ¿Y cómo se llama eso en la Biblia? Pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Infracción de qué? De la ley de Dios. O sea que el mandato de Dios, que era la ley de Dios en ese momento, fue infringida por Adán y Eva. Y algunos dicen que no están los 10 mandamientos. ¿Qué? En ese mandato están los 10 mandamientos. ¿O no lo veis? La Biblia tiene 2 características importantes. Es explícita e implícita. ¿Qué es lo implícito? Lo que está ahí, pero tú y yo no lo ¿qué? No lo vemos. Tú y yo no lo vemos. ¿Qué le dice Satanás a Eva? Seréis como Dios si comes. Y hay un mandamiento en la Biblia que no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Sí o no? Sí. No tendrás otros dioses, dice la Escritura. Pero ella está tomando el árbol. ¿De a quién le corresponde el árbol? ¿De quién es el árbol? Y el fruto. Y cuando ella lo coge, lo está robando. Dice que no robarás. Está quebrantando los mandamientos, ¿sí o no? Porque los está quebrantando. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí, o no tendrás ídolo. Pregunto, ¿ella idolatró a sí mismo? Sí, porque quería ser semejante a quién. Y algunos expertos dicen que incluso era sábado. Imaginaros. Ella dice, era codiciable para los... Y dice la Biblia, no codiciarás ¿qué cosa? Ni los bienes, ni la mujer. Y codició el árbol de Dios, porque ese árbol era ¿de quién? Era de Dios. Y entonces ahí está el problema de la caída de la raza humana, que quebrantan los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y a quién realmente obedecieron entonces? ¿A Adán? Perdón, ¿a Dios o a la serpiente?
¿en qué condición quedó el hombre después de obedecer a Satanás? Porque si estamos muriendo, cuando deducimos que estamos muriendo, es porque ellos obedecieron a Satanás en vez de obedecer a Dios. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la condición en la que nosotros hemos quedado? Fijaros la condición. Hemos quedado separados de Dios, según dijimos en Romanos 3:23. Cámbialo. Fijaros, ahora dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, ¿para qué? ¿A quién obedeció Adán y Eva? ¿A Dios o a Satanás? Entonces, ¿cómo quedan ellos? Esclavos. Entonces, los jefes de la tierra, los que Dios puso como soberanos de la tierra, dejan de ser soberanos para convertirse en ¿qué? Esclavos. Tenemos un problema. Somos esclavos. Un gran problema. Dice, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle como obedecieron a Satanás, Adán y Eva quedan esclavos ¿de quién? Del que obedecieron. Y dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿A quién obedecieron? A Satanás. Ahora son esclavos, Adán y Eva, ¿de quién? De Satanás. Primer problema que tenemos en nuestra desobediencia con Dios. No solo estamos separados de Dios, sino que también somos esclavos. ¿Quién quiere seguir siendo esclavo? Pues Jesús dice, el que el Hijo del Hombre libertare, verdaderamente será. Jesús es el único que te puede libertar de esa esclavitud. Solo Cristo. No hay otra forma. Entonces dice, quien obedecéis, día, sea del pecado para muerte. Entonces ellos obedecieron a Satanás para muerte porque era pecado. Dice, o sea de obediencia para la justicia. Entonces Jesús te dice ahora, ¿quieres dejar de ser esclavo de Satanás? Obedéceme a mí y entonces yo te aplico la justicia del cielo y vas a entrar en el reino de los cielos eternamente y para siempre. Ese es el Dios que yo predico. Ahora, ¿qué pasa contra el vencedor y el vencido? Fijaros, vamos a pasarlo según Pedro. Dice, les promete libertad y son ellos mismos esclavos ¿de qué? ¿Qué le prometió Satanás? Serás igual a Dios. ¿Le promete qué cosa? Le prometió el universo. ¿Qué le prometió Satanás a Cristo? Le dijo, si todo esto que veis, si me adoras, todo eso va a ser ¿para quién? Le promete libertad. Pero dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo... ¿Quién es el vencido y quién es el vencedor? El vencedor es Satanás y el vencido, Adán y Eva, la raza humana. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Esclavos de corrupción. Tenemos un problema, querida familia. Somos esclavos. No sé si lo sabías o no, pero todos, la raza humana quedó esclavizada ante el esclavo, ante el esclavizador Satanás. Es decir, que Adán con su decisión demostró a quién quería realmente obedecer. Y en ese sentido, Jesús dice unas palabras importantes en Juan 14. ¿Cuáles son esas palabras? Fijaros lo que dice Jesús. Juan 14:30 dice, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo según ese contexto? ¿Es Satanás? Sí, señor. Es Satanás, dice, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene. ¿En quién es mí? Es Cristo. O sea que el único ser humano que no tiene Satanás nada en él es Cristo. En todos los demás estamos sometidos como esclavos. Cuando Cristo viene como el segundo Adán, él no es esclavo de Satanás. ¿Y por qué no es esclavo de Satanás? ¿Qué naturaleza trae Jesús cuando viene aquí? ¿Qué tipo de naturaleza tiene? Y eso es importante que lo estudiemos, porque trae la naturaleza humana pero sin pecado. ¿Cómo es eso? Naturaleza humana sin pecado, porque él no pecó en nada. Porque el único que puede decir en el planeta Tierra que no es esclavo de Satanás es Cristo en forma humana. ¡Buf! ¿Qué quiere decir eso? Que es el único que nos puede tirar un cable, una cuerda para sacarnos de donde estamos. ¿Por qué? Porque es el único ser humano que puede hacer rescate de los seres humanos. Por eso el primer problema que tiene la raza humana en su situación con Jesús es que por causa de la desobediencia hemos quedado sometidos como esclavos ante el príncipe de este mundo que es Satanás. Adán deja de ser el señor de la tierra y se convierte en un esclavo. Y entonces, ¿quién representa ahora la tierra? ¿Adán o Satanás? Ir a Job. Ir a Job dice que hubo un concilio en el cielo y estaban los hijos de Dios, y cuando estaban juntos dice que se presentó ante ellos ¿quién también? Pero en esa reunión no podía estar Satanás. ¿Quién tenía que estar en esa reunión? Adán.
En ese concilio tenía que estar Adán, no Satanás. Y entonces, ¿por qué si está Satanás? Porque justamente Adán había sido vencido por Satanás y su gobernación o su imperio de gloria que Dios le había dado a Adán, ahora se lo pasó ¿a quién? Entonces, en el momento del concilio celestial, ¿quién representa al mundo? Pues lo representa Satanás. Sí, porque ahí tenía que estar Adán, pero no está Adán. ¿Quién está? Satanás. Qué triste, ¿verdad? Hemos dejado de ser dueños, gobernantes, señores de este planeta para convertirnos ¿en qué? En esclavos. ¿Sabes qué pasa? Que si tú no conoces cuál es tu situación delante de Jesús, tú no vas a buscar a un Salvador. ¿Para qué lo necesitas? Tienes pagada la factura, tienes el coche del último modelo, tienes una buena casa, tienes una familia bonita, eres feliz, tienes salud. ¿Para qué vas a buscar a Jesús? Si no sabes que eres esclavo. Pero cuando le preguntas que tú eres esclavo, te va a decir lo que le dijo los fariseos a Jesús. Nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Qué? Es que toda la raza humana es esclava. Toda la raza humana es esclava. Entonces, ¿cuál es mi segundo problema ante la situación con Jesús? Pasamos y fijaros lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por un quién? ¿Quién es ese hombre? Adán. Muy bien. Adán es él. Por él entra el pecado del mundo. Ahora vamos a echarle toda la culpa a Adán. Ese Adán, y decimos, si yo hubiese sido Adán, yo no hubiese caído. A que se lo habéis plantado 1000 veces. Y a todo el mundo, el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo el pueblo de Israel con Dios? Yo no hubiese hecho lo mismo. ¿Sabéis qué dice la Biblia? El patriarca y profeta, que este hombre fue probado en la prueba más pequeña que podía haber sido probado el ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que si Alexis hubiese estado ahí en vez de Adán, hubiese caído también. Por eso, el pecado entra por un hombre y dice, y por el pecado, ¿qué cosa entra? La muerte. La muerte. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental de que morimos? El pecado. Pregunto, ¿cuántas instituciones, cuántos gobiernos de este mundo han propuesto hacer algo con esta pandemia? ¿Cuánto han gastado para poder arreglar el problema de este universo, que es la muerte? ¿Alguien ha hecho algo? ¿Sabe quién es el único que ha hecho algo? Jesús de Nazaret. Ese es el único que ha hecho algo por este problema. Dice, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que todos sabemos que vamos a morir. Todos sabemos que vamos a morir. ¿Y de qué edad vamos a morir? ¿De qué edad vamos a morir? La Biblia dice de 70 años. ¿Los más robustos de cuánto? No, yo no lo digo, lo dice el Señor. Dice 70 años son las edades del hombre, 80 los más robustos. ¿Sí o no? Es decir, que después de que cumplimos 70 puede venir fácilmente el día de nosotros. ¿Puede venir? Ahora que llegas a 80, 85, 90, bueno, gloria a Dios, te ha entendido más la misericordia. Pero después de los 70, bíblicamente, el Señor puede llamar a cualquiera de nosotros al descanso. A cualquiera. Sigue diciendo, la muerte pasó. ¿Qué significa eso que pasó? Que se fue llevando de generación en generación. Dice, por cuanto todos, ¿hay alguno que no haya pecado? Sí, solo Jesús es el único que no ha pecado. Es decir, que el pecado se propagó de generación en generación y se extendió de generación en generación como si fuera un virus. ¿Y quién es el único antídoto para ese virus? Jesús. Es el único antídoto. ¿Queréis una inyección cristiana? Ese es el antídoto. Y más te vale que te vacunes. Más te vale que te vacunes. Porque si no, el pecado nos conduciría a la muerte, y esa muerte se abrió paso a todos los seres humanos. No importa la condición económica que tengan, no importa la clase social que tengan, tengas mucho dinero o no tengas mucho dinero, morirás. Ahora, todo el mundo sabe que va a morir, pero ¿cuántos saben en este mundo que existe a un Cristo y existe una resurrección para el problema de la muerte?
Eso sí no lo sabe todo el mundo. Y por eso dice, id y predicar el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de Jesús. Para que todo el mundo se entere que hay, ¿qué cosa? Solución para la muerte. Hay solución para la muerte. Por eso, todos los seres humanos descendemos realmente a la sepultura. Y en ese punto es donde todos compartimos el castigo de este hombre. Pero ya nosotros no morimos por el pecado de Adán. ¿Sabéis que bíblicamente no hay forma de morir por el pecado de Adán? ¿Sabéis por qué? Porque el pecado de Adán y todas las generaciones de este planeta fueron puestos ¿sobre quién? Sobre Cristo. Cristo murió ya por todos los pecados de este mundo. Según el Nuevo Testamento, ¿sabes cuál es la única forma de perderse? La única, no es por tu pecado, ¿sabes cuál es? Por no aceptar a Cristo como tu Salvador. Sí. Esa es la única. Por eso es que Cristo manda a que el mundo le acepte, porque es la única forma de poder ser salvo. Es la única forma de poder ser salvo. ¿Y qué es lo que hemos perdido? Pues hemos perdido un problema, tenemos un problema. Dios mío, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que dice que por causa del pecado, dice, para que no alargue su mano y tomen del árbol. Ahora no podemos comer de qué árbol. En pecado no podemos comer del árbol de la vida. Antes de pecar, sí podíamos. Después de pecar, ¿por qué no podemos comer? ¿No habéis preguntado, ahora Señor, ¿por qué nos quitas el árbol de la vida? Porque se hubiese eternizado ¿qué cosa? El pecado. Entonces es bueno que el Señor nos haya sacado del huerto. Es muy bueno que haya puesto dos serafines para que pudiesen evitar que los seres humanos llegaran al árbol de la vida. Muy bueno, porque si ellos comen en pecado se hubiese eternizado el pecado en todas las generaciones de este mundo y no hubiese habido redención. ¿Qué os parece? Le digo, Señor, sácame de aquí, aléjame ese árbol de mí. Le hubiese dicho yo si hubiese sabido eso en ese momento. Aléjalo de mí. Claro, el árbol, ¿dónde está plantado en el huerto? ¿Dónde está el huerto? En la tierra. Pero si tú buscas en Apocalipsis, ¿dónde está el árbol de la vida ahora? En el paraíso, en el trono de Dios. Bueno, ¿y cómo fue llevado este árbol de aquí para allí? Porque si estaba aquí, ¿por qué ahora está allí? Pam, 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 pam. Se lo tuvo que haber llevado. El Señor se lo tuvo que haber llevado. Y exactamente, según Patriarca y Profeta, se lo llevó antes de que descendiera sobre este mundo. ¿Qué cosa? El diluvio. El diluvio lo iba a destrozar todo. Y para que no destrozara el árbol de la vida, el Señor lo saca y se lo lleva y lo pone en su propio trono. En su propia ciudad. En el cielo. Lo pone. Y entonces dice ahora que nosotros, ok, no podemos comer del árbol de la vida. ¿Y qué es el plan de salvación? Jesús nos va a volver a llevar ¿a dónde? A comer del árbol de la vida. Según Apocalipsis, ¿vamos a comer del árbol de la vida en el cielo, sí o no? Pues entonces el plan de redención es volver a lo que perdimos. ¿Qué es lo que perdimos? La vida eterna. Muy bien. Todos perdimos el derecho al árbol de la vida. ¿Y qué experimentamos? Pues fijaros lo que experimentamos. Pásalo. Fijaros, Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no ¿qué? Poseía. ¿Y qué era lo que poseía él? Santidad, el vigor, la energía, la fuerza, la chispa habitadora. Él ya ahora no la puede transferir. ¿Qué es lo único que transfiere al ser humano? La naturaleza pecaminosa. ¿Tenemos un problema? Sí, tenemos un gran problema. Pásalo. Bíblicamente, hablando, ¿cuántos tipos de muerte hay? Según hemos hablado, ¿cuántos tipos de muerte hay? Pues vamos a ver ahora que Jesús, según el Génesis 3, si tú lo ves, tenemos un problema, porque una vez que pecamos, dice, sus ojos fueron abiertos, vino la desnudez, vino el miedo a Dios, vino el engaño, el sentido de culpa, la enemistad, dolores de parto, la maldición de la tierra, el trabajo forzado y la expulsión del huerto. Oh, Señor, ¿habéis estudiado Génesis 3 para saber todo lo que le ha pasado al hombre, al ser humano por causa de su pecado? Sí. Qué lamentable. Todos morimos en la muerte física, lamentablemente. Por eso, una de las razones bíblicas es que polvo eres y al polvo, ¿qué significa eso? Pues vamos a ver cuántos tipos de muerte hay según la Biblia.
Explícitamente hay ¿cuántos? Primera muerte y segunda muerte. Eso es explícito, 2 muertes, pero es que realmente hay 3. Explícitamente, ¿cuántas venidas de Cristo hay? Explícitamente 2. Pero son realmente ¿cuántas? Son 3. Porque después del milenio Jesús tiene que volver o no tiene que volver. Pero está implícito, no explícito. Pues aquí estamos igual. Dice Génesis, la primera muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Segunda muerte explícita. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Muy bien. Y ahora dice Lucas, Jesús diciéndole, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus... ¿Y qué hacen unos muertos enterrando a otros? Eso no lo entiendo, Señor. Ahora sí lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque Jesús dice, y tú ve y anuncia el reino. Toda persona que no anuncia el reino de Cristo, según la Biblia, está como muerto espiritualmente hablando. ¿Sí? Esa es la muerte espiritual. Bíblicamente hablando estamos así. Por eso pásalo y dice así. No, atrás. Ahí. Primero la muerte física. Polvo eres y al polvo volverás. La muerte espiritual, hay gente que habla, piensa, hay gente que camina, hay gente que hace cosas debajo de este mundo y sin embargo están muertos según dice Jesús. Y dice, dejar que los muertos entierren sus muertos. Y después tenemos la segunda muerte. En ese sentido, la segunda muerte o el segundo problema que nosotros tenemos por causa de la desobediencia es que todos perdimos el derecho al árbol de la vida y por eso vamos a morir físicamente. Tercer problema de mi situación con Jesús. Por cuanto todos, pásalo, por cuanto no, ahí. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Lo puse de primero, pero también está en el tercer y cuarto lugar. ¿Por qué? Porque estamos destituidos. ¿Qué significa estar destituido? Significa que hemos perdido algo. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva que ahora no podían estar en la presencia de Dios y estaban avergonzados? Las vestiduras de luz. Las vestiduras de luz, que eran las mismas vestiduras de los ángeles, le capacitaba para estar en la presencia de un Dios que es fuego consumidor y que es muy santo. Pero ahora ellos intentan vestirse ¿de qué? Hojas de higuera. Hojas de higuera, porque han perdido ¿qué cosa? Las vestiduras que le permitían estar en la presencia de Dios. Ahora se están destituidos de la gloria de Dios. No hay forma. ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido la justicia que había innata en nosotros. ¿Qué significa todo? Que todos los seres humanos tienen una deficiencia, tienen una carencia. Significa que nadie puede entrar en la presencia de Dios en esa condición de pecador. Nadie puede entrar. ¿Y cómo define Dios? ¿O cómo se define Dios en las Escrituras? Vamos a ver cómo se define Dios. Pásalo. Dice, Dios es ¿qué cosa es? Espíritu. Pero ¿qué piensa la gente? Cuando dice que Dios es espíritu, la gente piensa que Dios es un Gasparín. Sí. Que es aire, que se mueve por todos lados. No. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorar ¿en qué cosa? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Significa que separados de la gloria de Dios, estamos entonces separados de Dios y como consecuencia estamos separados de todo lo espiritual. Estamos separados de todo lo espiritual porque Dios es espíritu. Y en ese sentido, pásalo para que veamos, dice así, ¿qué pasa con los seres humanos que no son espirituales? Ahí es donde está el problema. Pásalo y dice, los seres humanos que no son espirituales, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son de quién. Entonces, ¿cómo paso yo a un ser humano de ser natural a ser espiritual? Ahí está el plan de evangelismo de la iglesia de Tenerife Sur. ¿Cuál es la estrategia para yo pasar a los seres humanos de naturales a espirituales? ¿Cómo se despierta la espiritualidad? Pues yo he visto gente que se despierta la espiritualidad leyéndole Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tú dices, oye, Dios me amó, wow. Y despierta lo espiritual, sí, deja de ser un hombre natural, quiere convertirse, quiere bautizarse, quiere decidir buscar a Dios, se despierta la naturaleza normal, natural para convertir o desarrollar una naturaleza espiritual. Y es lo que nos ha pasado a todos nosotros, estamos saliendo de la muerte espiritual para volver a la vida espiritual.
Porque el hombre natural está muerto espiritualmente. ¿Y por qué? Porque para él las cosas de Dios son ¿qué cosa? Son locura. Y tú le predicas a un hombre natural, Cristo te ama, o Cristo ha dado su vida por ti. Este loco, ¿qué le pasa? No, tenemos que ver que despierte su interior natural a su interior espiritual. ¿Cómo lo hacemos? El método de Cristo. ¿Cuál es el método de Cristo? El método que el único que tiene realmente la victoria de cómo acercarnos a los seres humanos. Nosotros queremos que los seres humanos se conviertan como un libro. Bueno, gloria a Dios si se convierten. Pero que Jesús no solo les daba un libro. Jesús los visitaba, los ayudaba, los motivaba, se hacía amigo de ellos. ¿Qué significa eso? Tiempo. Tiempo. Dice, para él son locura y no pueden entenderse porque han de entenderse ¿cómo? Las cosas de Dios se tienen que entender espiritualmente. Si no despertamos la conciencia natural a una conciencia espiritual, los seres humanos no se van a convertir. Por eso que el que convence de pecado, justicia y juicio, ¿quién es? El Espíritu, porque el Espíritu despierta la conciencia espiritual para que salgan de la conciencia natural en la cual se encuentra. ¿Y qué le pasa al hombre natural? Porque vamos a ver que el hombre natural no tiene inclinación. El hombre natural no tiene inclinación espiritual porque lo que le importa son las cosas temporales. ¿Quién era ese? Un ejemplo bíblico. Esaú. ¿Y qué hacía Esaú? ¿Para qué yo quiero esa bendición? Mi padre se va a morir, yo lo que necesito son caballos, yo lo que necesito es tener casa, yo lo que necesito es tener dinero. Y vendió su primogenitura, ¿por qué? ¿Por un plato? Porque Jacob sí tenía anhelos espirituales, pero Saúl no tenía anhelos espirituales y cambió la corona de la vida por unos cuantos caballos y unas cuantas vacas. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cambiamos la corona de la vida. ¿Sabéis por qué la cambiamos? Por un buen trabajo. Incluso si trabajas el sábado, mejor. ¿Por qué cambiamos la corona de la vida? Por tener estabilidad. ¿Por qué cambiamos la corona de la vida? Por un buen... Bueno, tanta lista. La lista es larguísima. Larguísima. Y por eso cambiamos nosotros la vida eterna. Dice, el hombre natural no percibe o es incapaz de entender las cosas que son de Dios. No puede. Es decir, que el plan de salvación para las personas naturales es una locura. El plan de salvación, ¿qué salvación? Nada. ¿Tienen cuántos años hablando de salvación? 2000 años. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no se tarda. Dios es paciente para que se conviertan los seres humanos. Pero ellos no lo ven como una esperanza de conversión. Ellos lo ven como que es mentira. Y así es el ser humano. Cámbialo. Fíjate lo que dice, no puede distinguir entre la filosofía terrenal y lo espiritual. ¿Qué se queda? Bueno, abren el televisor y hay un documental. ¿Cuál es el documental? Dios no existe. ¿Con qué se queda? Claro, ¿quién va a invertir dinero para demostrar que Dios no existe? Nadie. Entonces, como invirtieron dinero y hay un documental de que Dios no existe, pues esa es la verdad. Y así está este mundo. No tienen conciencia, no saben qué es la verdad y qué es el error. Número 4 dice la religión y el plan de salvación para él son ¿qué cosa? Son locura. Por eso el tercer problema que tenemos es que todos estamos separados de Dios. Vamos a un resumen práctico. Fabián, todos somos esclavos de Satanás. Todos morimos físicamente y todos morimos espiritualmente. Otro paso. Cuarto problema de mi situación con Jesús. Lo pasamos y dice así, fijaros. Romanos, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea que Dios buscó algún justo en la tierra. ¿Y cuántos habían? Ninguno. No hay justicia en nosotros. No hay. Y entonces dice, todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué cosas somos? Qué palabras más duras, ¿verdad? Y dice, oye, el Señor sí es duro. No, el Señor es práctico y real. Somos inútiles, somos unos injustos. Eso es lo que dice el Señor, inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que haga lo que es bueno. ¿Quién sabe lo que es bueno hacer? Pues la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado ¿cómo? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Fijaros, entonces todos somos inútiles. Por eso nuestro problema, o nuestro cuarto problema, la situación con Dios, pásalo, es que todos nos hemos
¿De dónde nos hemos desviado? Del camino de Dios. Todos nos hemos corrompido. Todos nos desviamos, todos nos corrompimos. Somos injustos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno que haga lo bueno. Todos se han corrompido, dice, se han desviado y se han vuelto atrás. Es decir, que el ser humano caminaba con Dios, dejó a Dios y empezó a caminar sin Dios. Eso es lo que ha hecho el ser humano, caminar sin Dios. Y se siente feliz caminando sin Dios, aunque mueren a los 80, 90 o 100. Qué interesante es el ser humano, ¿no? El ser humano de verdad. Cámbialo, dice así, fijaros. Todos somos inútiles moralmente. Todos nos hemos desviado moralmente. Y todos estamos corrompidos moralmente. Si no hay ni un solo justo, eso quiere decir que todos tenemos lo que la Biblia dice, la naturaleza pecaminosa. Cámbialo. ¿Qué es esa naturaleza? Era posible para Adán, antes de la caída, conservar un carácter justo de la obediencia a la ley de Dios. ¿Qué podía hacer Adán antes del pecado? Él podía obedecer la ley de Dios sin asistencia de Dios. Estaba innato en él. Él tenía el poder. Él tenía un carácter de justicia. Él podía obedecer la ley de Dios si quería o si no quería. Eso no nos pasa a nosotros. Tenemos nosotros ese problema. ¿Por qué? Porque después del pecado dice, mas no lo hizo. Él podía obedecer, pero no lo hizo. Y dice, y por causa de su caída, tenemos una naturaleza ¿cómo? Pecaminosa. Es decir, que ahora tú y yo, aunque queramos obedecer la ley de Dios, no podemos. Él podía, sí, pero no lo hizo. Nosotros podemos, nosotros queremos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque para obedecer la ley de Dios, ¿qué necesitamos en nosotros? La asistencia del Espíritu Santo. Sin la asistencia de Cristo en nosotros, tú y yo no podríamos obedecer. Eso no lo tenía Adán. Y eso es la naturaleza pecaminosa. Dice, y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que no, dice, puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer la perfecta ley de la ley de Dios. ¿Por qué no podemos? Porque sin Cristo, sin Dios, nosotros no podríamos obedecer. Pero Adán sí lo podía hacer. ¿Y cómo se llama eso ahora? Naturaleza pecaminosa. O sea que nuestro gran cuarto problema es que todos somos pecadores y tenemos una naturaleza. Pero si la gente no sabe esto, ¿por qué va a buscar a un Salvador? ¿Por qué? Deja ya de estar diciéndole a la gente, te hace daño el cigarrillo. Eso se lo dice el médico. Te hace daño ponerte unos salsillos, te hace daño... deja de estar diciéndole eso a la gente. Eso no transforma corazones. La gente tiene que entender que hay algo dentro de él que es su verdadero problema. Estábamos en un estudio bíblico, le estábamos predicando a una persona que bauticé y que casé hace poco, y estábamos hablando con el padre, y el padre me dice, no, pero ustedes no toman vino. Le digo, ¿a qué te refieres que no tomamos vino? ¿Que no tomamos alcohol o que no tomamos el zumo de la uva? Porque el zumo de la uva sí lo tomamos y es riquísimo. Es muy rico. Ahora, que no tomamos alcohol, dice, no, pero es que es bueno. Y yo le dije, mira, el menor de los problemas que tienes tú es que consumes alcohol cuando tomas vino. Ese es tu menor problema. Es más, ese no es un problema para ti. Tu problema es que tienes una naturaleza que ni siquiera lo sabes. ¿Sabes cuál es esa naturaleza? La que te inclina continuamente a hacer el mal. La concupiscencia, dicen las Escrituras. ¿Sí? Tu problema no es que tomas. Tu problema no es que juegas. Tu problema no es que consumes. Tu problema no es que ves pornografía. Tu problema es que tenemos algo que nos está persiguiendo continuamente. Y se llama la naturaleza pecaminosa. ¿Sabe qué dice el hermano White? Que hay que matarla de hambre. ¿Sí? ¿Cómo matamos de hambre la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo matamos de hambre la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo la matamos de hambre? Pues no alimentándola con lo que vemos, con lo que escuchamos y con todo ese montón de porquerías que hay en el mundo. Lamentablemente. Todo está diseñado por el enemigo. ¿Para qué? Para cultivar una mente y una memoria que sea apartada de Dios. Mientras más cosas vemos, escuchamos, gustamos, oímos, pues la naturaleza pecaminosa se hace cada vez más que... Es como si la llevaras al gimnasio y cada día se está más poderosa.
Pero si no la matas de hambre, ¿y sabes cómo es la única manera de matarla de hambre? Orando, testificando y estudiando la Biblia. Es la única manera de matar de hambre la naturaleza pecaminosa. Porque si no, ella se levanta por sí misma y acaba con nosotros. Por eso la hermana White dice que el principal enemigo del hombre es el mismo. No es Satanás. Satanás es un ser vencido. El principal problema del hombre es él mismo. No estamos diciendo que Satanás no tiene poder para tentarnos y sacarnos de nuestra casilla, porque sí lo hace. Y entonces, ¿qué pasa? La naturaleza pecaminosa dice así: el que practica el pecado, ¿de quién es? El diablo no engendra hijos. No tiene ese poder. El diablo lo único que hace es seducir al hombre para que peque, y todo aquel que practica el pecado entonces es hijo de él. ¿O en qué Satanás parió a Caín? Pues Caín dice, ¿y Caín era hijo de quién? De Satanás. ¿Antes o después de que mató? Después que mató. ¿Por qué? Fue seducido a matar a su hermano, y como consecuencia de haber matado a su hermano, se alejó de Dios, de la presencia de Dios, aunque Dios se lo advirtió, y ahora se convierte en ¿quién? En el primer hijo de la tierra de Satanás. Lamentablemente. Nuestro quinto problema es que hemos sido practicantes del pecado. Y si no dejamos la práctica del pecado, tendremos un problema. ¿Por qué? ¿Por qué tendremos un problema? Fíjate lo que dice. El problema es el siguiente. El problema dice: pero los cobardes incréditos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que sufre el lago con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es esto? Pecado. Los que mueran practicando esto irán a la segunda muerte. Perdonad, es que se nos ha ido el tiempo. Si continuamos como estamos, siendo practicantes del pecado, vamos directo a la segunda muerte. Pero para evitar la segunda muerte tenemos que despertar de la naturaleza, el hombre natural, al hombre espiritual. Y así entonces todo aquel que vaya, porque del polvo fue tomado y al polvo volverá, entonces el Señor tiene resuelto eso. ¿Cómo lo ha resuelto? Con la resurrección de los justos. Qué glorioso es Dios, ¿verdad? Para todo tiene algo interesante. Por eso dice así, perdonad, el último. Dice, respondió Jesús: de cierto digo, el que no naciere, ¿de dónde? Bueno, los que van a nacer del agua son los que van a ser bautizados el sábado que viene. El que no naciere del agua, ¿y de quién más? Entonces dice, no puede entrar en dónde. Claro, porque hay que nacer. Entonces, ¿cómo paso yo de ser un hombre natural a un hombre espiritual? Por el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento está conformado con dos etapas. La etapa donde públicamente decido, y después la etapa privada. ¿Cuál es la etapa privada? La etapa pública, le digo a todo el mundo que Cristo es mi Salvador. ¿Sabe cuál es la etapa privada? Buscar a Cristo. No la santidad. ¿Sabéis por qué? ¿Qué es santidad? Cuando estoy solo, sé que Cristo me está viendo y no haría nada que me alejara de Él. Eso es santidad. Buscar en secreto. Sí. Lo que hago en secreto lo está viendo mi Dios. Y eso es fe, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Y si yo estoy en lo privado, no está mi esposa, no están mis hijos, ahora sí puedo hacer lo que me da la gana. No. Santidad es que estando solo, tú haces lo que Dios quiere que hagas. Eso realmente es santidad. ¿Por qué? Pásalo. Todo aquel que es nacido de ¿quién? ¿Qué le pasa a todo el que es nacido de Dios? No ha dejado de ser practicante de qué? El pecado. ¿Quién quiere dejar de ser practicante del pecado? Amén. Hay que nacer de Dios. Nos ponemos en pie todos, por favor. Yo sé que sabéis todo esto, pero es el momento de ponernos de parte de Dios en lo privado, en lo oculto, donde no hay nadie mirándome, donde no hay nadie observándome. Públicamente yo digo, soy bautizado, pero en mi cuarto oscuro, ¿qué hay? En el sitio donde no me ve nadie, ¿qué estoy haciendo? En la iglesia soy uno, pero en casa soy otro.
déjame decirte que no estás haciendo bien. ¿Sabes por qué? Porque santidad es saber hacer lo correcto cuando no me está viendo nadie. Porque me está viendo ¿quién? Dios. Me está viendo Dios. Eso es santidad. Y si todos buscamos esa santidad después de participar del bautismo del agua, ¿cómo estaría nuestra iglesia? ¿Sabéis cómo? Llena de la gloria de Dios. Amén. Llena. ¿Y qué pasa cuando una iglesia está llena de la gloria de Dios? ¿Sabéis qué pasa? La cizaña se convierte en trigo. Amén. Amén. ¿Sí? Porque la iglesia está llena o está conformada o su naturaleza es cizaña y ¿qué más? Entonces el trigo, cuando se junta y conforman una santidad, produce un efecto sobrenatural y la cizaña, ¿sabe qué pasa? ¡Pum! Se convierte en trigo o se va. Una de las dos, no hay otra. O te conviertes o te vas, porque hay tanta santidad, es que no podían estar con Jesús. Había tanta santidad en Jesús que los pecadores les era difícil, los pecadores conscientes, que se entiendan, les era difícil poder estar en la presencia de Él, sabiendo lo que sabían. Lo querían matar o querían acabar con Él. Y entonces se va a levantar algo que nosotros conocemos, que serán los problemas del final. Lo que le pasó a la primera iglesia, había tanta santidad en ellos que lo querían ¿qué? Matar, los perseguían y los querían, y entonces se extendía más el evangelio por todo el mundo. Bueno, lo que no hacemos nosotros en la tranquilidad y la paz lo haremos en los problemas y los conflictos. Así que preparaos, que el Señor os bendiga. Amén. Vamos a hacer una oración. Súbele un poquito, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por permitirnos comprender que tenemos una naturaleza que nos lleva a lo malo. Continuamente nos ala hacia las cosas malas. Pero tú has despertado en nosotros el Espíritu, has despertado en nosotros el anhelo por ti. Gracias porque no somos dignos de eso, Señor. No somos dignos, pero tu Espíritu nos ha guiado y ha llevado a nuestra mente a tener una relación especial contigo, con tu palabra, con la oración y con el testimonio. Señor, queremos ser santos porque tú eres santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Por favor, Jesús, te presento a tu pueblo, es tuyo, tú lo conoces mejor que nosotros. Tú sabes lo que están haciendo en lo oculto. Ayúdanos a todos, Señor, a dejar todo aquello que nos aparta de ti y que la gloria del Espíritu se manifieste en la iglesia de Tenerife Sur. Y así venga, Señor, el crecimiento. Así venga, Señor, a pasar todos los líderes a ser grandes discípulos y sea evangelizado, Señor, todo Tenerife. Por favor, papá, que podamos estar unánimes y juntos. Y dice que tú añadías todos aquellos que han de ser salvos. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Quedamos despedidos solo diciéndonos, mañana otra vez nos vemos a las 8 de la tarde y mañana veremos qué hizo Jesús por Mí. Ese es el tema de mañana. ¿Qué hizo Jesús por mí? En la historia del conflicto, un clamor se levantó. Es la voz de todo aquel que esperó declarar a Cristo vencedor.